En este 2021 vuelve Tierra Gaucha a la pantalla de Canal 7 de Jujuy. Para nuestra provincia, para Salta y Tucumán. ¿Cómo están? Bienvenidos a la primera edición de Noticias. Estamos inaugurando además el mes de abril. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Bienvenidos en este Jueves Santo con mucha información y sobre todo originada en la legislatura de la provincia. Exactamente, quedó oficialmente inaugurado el nuevo periodo de sesiones ordinarias con el mensaje del gobernador Gerardo Morales. Bueno, todas las repercusiones a través de Primera Edición. Comenzamos, lo hacemos con los títulos. Centésimo sexagésimo periodo ordinario. El gobernador Gerardo Morales dejó inaugurado un nuevo periodo de sesiones en la legislatura ante los diputados y un grupo reducido de funcionarios. Hizo un repaso por los últimos años de su gestión. Anunció proyectos productivos en materia energética, de educación. Además, el mandatario se refirió al trabajo y a la inversión realizada durante la pandemia, a la vez que homenajeó a las víctimas del coronavirus. Índice de pobreza. El nivel de pobreza en la Argentina ascendió al 42% en el segundo semestre del 2020, con un incremento de casi 7 puntos respecto del mismo periodo del 2019. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, que precisó también que en Jujuy y Palpalá se registra una pobreza del 37,7%, ubicando al conglomerado urbano en el cuarto lugar del país. Jueves Santo. Hoy la Iglesia conmemora la institución de la Eucaristía y el orden sacerdotal, representados en la última cena de Jesucristo. En las iglesias jujeñas se realizarán misas que no incluirán el lavatorio de los pies. En la Quebrada, las ermitas ya están ubicadas en los lugares tradicionales por donde recorrerá el Vía Crucis. Deportes. A la Sudamericana, Banfield venció a Vélez y sacó el boleto para la Sudamericana 2022. El Taladro y el Fortín protagonizaron un gran partido en San Juan que tuvo de todo. Los de Sanguinetti estaban 2-0, luego llegó el empate 2-2 y en el segundo tiempo Cabrera marcó el 3-2 final. Please don't tell me if I accidentally stumble into something that reminds me. Comenzamos este mes de abril con una jornada tranquila, sin lluvias, por lo menos a esta hora. Cielo parcialmente nublado, la temperatura 18 grados, se prevé una máxima de 24 grados. La mínima fue esta mañana de 15 grados y hay muy baja probabilidad de lluvias. Y comenzamos con la información del país. El INDEC dio a conocer el índice de pobreza del segundo trimestre del año 2020. El 42% de los argentinos son pobres y el dato que más asusta es que el 58% de los niños está en este grupo.
Ahí está cómo creció el nivel de pobreza del segundo semestre de 2019. Esto es lo que dejó Macri y cómo terminó el año pasado. Del 35,5 saltamos al 42%. Esto significa que más de 19 millones de personas son pobres en Argentina. Un salto realmente importantísimo en el nivel de pobreza en el país, y la indigencia también saltó un poco menos por el ingreso familiar de emergencia, que atenuó un poco el impacto de la crisis. Del 8% pasamos al 10,5%, pero bueno, a casi 5 millones de pobres. Y además yo agregaría otros dos datos que le dan dramatismo a todo este cuadro, que son los siguientes. 58% de los chicos en Argentina son pobres. Casi 6 de cada 10 son pobres, y fíjate la situación del conurbano. 1 de cada 2 personas es pobre, 51% de pobreza, saltó 10 puntos. La pobreza en el conurbano bonaerense, fíjense la situación tremendamente dramática en el lugar más poblado de la Argentina, más densamente poblado. Pablo, ¿todo esto es efecto pandemia? Bueno, hay un gran componente del efecto pandemia, y yo creo que esto estaba escrito cuando Alberto Fernández dijo: voy a privilegiar la salud y la economía queda para más adelante, yo sé cómo resolverlo. Bueno, ahora veremos si sabe realmente cómo resolverlo, pero evidentemente cuando el gobierno confinó a la gente a quedarse en sus casas durante tantos meses, no solo hubo un efecto de caída de empleo formal y empleo informal, sino que también el cuentapropismo, que es buena parte del corazón económico de la Argentina, se vio fuertemente resentido. Y a todo esto hay que agregarle el componente de la inflación. Saltó mucho la inflación en los últimos meses del año, y eso también genera que los índices de pobreza hayan subido tanto. Pobreza e indigencia en Argentina, números en rojo durante la pandemia y la cuarentena. La pobreza llegó al 42%. El efecto que tuvieron las crisis sanitaria y las medidas de aislamiento social fue diverso en las distintas regiones del país, aunque las principales afectadas fueron las grandes ciudades urbanas. Todos los datos hacen referencia al segundo semestre del 2020. De acuerdo a datos oficiales dados a conocer, la indigencia se ubicó en el 10,5%. Es el más alto desde el año 2004. Este incremento es de casi 7 puntos porcentuales respecto del mismo periodo del 2019. En el contexto de la pandemia global y la larga cuarentena local combinada con una alta tasa de inflación. De acuerdo con las mediciones oficiales, en los 31 aglomerados urbanos se encuentran por debajo de la línea de pobreza 2.926.890 hogares, que incluyen a 12.998.000 personas. Aunque si esta cifra es proyectada a todo el país, se eleva alrededor de 19 millones de personas. En el mapa de la pobreza, más de la mitad de la población del conurbano bonaerense es pobre y el 15% es indigente. Resistencia, Chaco, es el centro urbano con la mayor cantidad de habitantes bajo la línea de pobreza, con un 53,6%. En tanto, la pobreza en Jujuy bajó 0,3% respecto al año anterior, y es la cuarta más baja del NOA. Se encuentra 4,3 puntos porcentuales por debajo del índice nacional, que es del 42%. Según el INDEC, en el aglomerado Jujuy-Palpalá hay 131.189 personas pobres y 16.350 jujeños bajo la indigencia. Un 27% de los hogares es pobre y un 3,3% es indigente. Esta fue la situación de incidencia de la pobreza en el NOA. Tucumán, Tafí del Valle, 43,5%. Salta, 41,7%. Santiago del Estero, 39,4%. Jujuy Palpalá, se mide esta parte, 37,7%. Catamarca, 35,7%. Y La Rioja, 35,3%.